Somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Bien, muy buenas tardes. Yahweh les bendiga. Shalom. Oh, Braja. Mis hermanos, continuamos con este tema, este estudio, hablando de la diferencia de lo que es la Torah y la ley. Hemos estado llevando ya varios días estudiando estos versos que a veces son un poco controversial, en el sentido de que como no se le entiende la escritura, qué es lo que está diciendo y cuál es la idea de ella, muchos creyentes han tomado la decisión de interpretarlos de forma o a su manera. Dan un mensaje que no concuerda con la palabra misma. Y muchas veces hay textos que son sacados del contexto y textos que riñen contra otros textos de la misma escritura. Y eso no es posible porque el dador de la escritura, el inspirador es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Él es el autor e inspirador de la escritura. No podría haber alguna incongruencia de parte del Espíritu. Ahora bien, este es el audio número 1. Punto número 10 habla acerca de que hay sabiduría y justicia al practicar la Torah, mal conocido como la ley. Muchos dicen que nadie se puede justificar por cumplir la ley. Y sabemos que no han entendido todavía lo que es ley, ni lo que es Torah, ni lo que son los takanot. Si tomamos esa frase tal cual, que nadie puede ser justificado por cumplir la ley, mal conocido como la ley, lo correcto es Torah, Torah quiere decir enseñanza e instrucción, eh, veamos qué dice la escritura. Y cuando habla de que nadie se puede justificar por la ley, por la misma escritura les he demostrado que se refiere a los takanot. Los takanot son mandamientos rabínicos, mandamientos humanos, infructuosos para la salvación. Pero de hecho el Eterno habla de que hay justicia, la justicia de su palabra, si la practicamos. Entonces vamos a ver algo de esto. Este es el punto número 10. Hay justicia y sabiduría en practicar la Torah. Y es posible que veamos también el punto número 11, exhortación a escuchar la Torah de la boca de Yahweh. Y es posible que también lleguemos al punto número 12, no cuestionemos la Torah de Yahweh. Ahora, vamos entonces a ver qué dice la escritura en este respecto, porque se vuelve muy importante y muy interesante y a la vez nos ayudará a tener más luz en el conocimiento y en la interpretación de la escritura. Y ella misma nos llevará a la conclusión de que no hay discrepancia con la Biblia misma y todo lo que hay es mala comprensión de los textos de la escritura, mala interpretación de los textos de la escritura. Entonces, basados nosotros en lo que dice la escritura misma, la palabra, vamos a Deuteronomio. Vamos a ver qué dice Deuteronomio. En hebreo es Devarim, que quiere decir palabras. Y dice así, capítulo 4, me regalan un momento cuando usted lo encuentre. Deuteronomio, capítulo número 4, verso 1 al verso número 6. Vamos a leerlo detenidamente y hay que ver qué es lo que dice la escritura. Si ya lo tenemos todos, entonces doy paso a la lectura. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Oigan, partamos desde acá. ¿A dónde están los estatutos? ¿A dónde están los decretos de Yahweh? En la Torah. Entonces, ya que dice, oye los estatutos, los ejecutéis, los decretos y viváis. Dígame usted, ¿cómo es que alguien que va en contra de la palabra puede obtener vida o la gracia del Eterno para seguir viviendo? Nadie que vaya en contra de la palabra puede obtener esto por la misericordia del Altísimo. Si dice, oye los estatutos y los ejecutéis, los decretos,
y viváis. Esto demuestra que la Torá de Yahweh fue dada a Israel para que ellos vivieran. Entonces no es algo malo, no es malo. Está viviendo en la justicia de la palabra. Añade, estamos en Deuteronomio capítulo 4, verso número 1. Entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Elohim de vuestros padres, os da. Verso 2. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Entonces está fácil de entenderlo, pero hay una advertencia divina. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Es exactamente esto lo que sucedió cuando los takanot comenzaron a ser añadidos a la escritura. Es decir, que se hicieron muchas copias de lo que es la Torá, muchas copias a mano. Puesto que eran a mano, las copias por los escribas, traductores o copistas de la escritura, habían muchos rabinos con la intención de poder dar una explicación de cómo ellos comprendían la palabra y no una interpretación de la palabra revelada por el Espíritu. Es así como comenzaron a salir los takanot, mandamientos rabínicos, mandamientos humanos, que son nada más agregados humanos. Se violó la Torah en este aspecto. 4.2 dice, no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas. Ya acá hay mandamiento, un mandamiento que fue quebrado por los judíos, los rabinos, los ortodoxos, los que no tenían una relación, una comunión verdadera con el Todopoderoso. Ahora, mire el verso número 3. Vuestros ojos vieron lo que Yahweh con motivo de Baal peor, lo que Yahweh hizo con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal, destruyó Yahweh tu Elohim en medio de ti. Mas vosotros que seguís a Yahweh, vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Pero, ¿cómo es que seguían a Yahweh? Practicando la Torah. Verso número 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos como Yahweh, mi Elohim, me ha mandado para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y aquí viene el punto de lo que estoy hablando. Hay sabiduría y justicia al practicar la Torah. Verso 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido. La cuestión grande es esta. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? ¿O por medio de hacer qué cosa? Guardar Torah. Es decir, que Yahweh, aparte de que prometió dar vida al que practicara la Torah, ahora dice, es vuestra sabiduría y es vuestra inteligencia. Vamos entonces al Salmo 37, 30 y 31. Vamos a ver qué dice ahora la Escritura en este respecto, porque ciertamente hay muchos textos que la gente los ha malinterpretado y por ello le dan a la Escritura por donde no es. Y al final terminan predicando un mensaje que ellos mismos se contradicen y que están haciendo que la Biblia, la palabra, por decir así, la Escritura, se contradiga a los ojos de muchos. Por eso es que hay mucha gente que dice que no entiendo, porque la Biblia tiene muchos errores, dice, hablando de la palabra del Eterno, no las traducciones en sí. Y dicen así, que hay mucha controversia, que la Biblia se contradice consigo misma. Esto es por varias razones. Número uno, como mencionaba acerca de los takanot, los copistas, los escribas. Número dos, cómo la gente ha estado predicando y enseñando la escritura bajo su propia perspectiva, cómo ellos la entienden, cómo ellos la interpretan. Y eso no es correcto, porque la Biblia no dice lo que yo digo. La escritura no dice lo que yo entiendo, porque muchos dicen esto. Bueno, para mí, aquí está diciendo, yo creo que aquí la Biblia dice, a mi juicio yo creo que la Biblia está diciendo esto. Yo creo, yo pienso, siempre nos vamos con el yo. Cuando la Escritura dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que nos fiemos de Yahweh con todo nuestro corazón. Entonces, la Biblia no dice ni lo que usted dice, ni tampoco dice lo que yo creo.
La Biblia es la palabra de Yahweh y dice lo que Yahweh quiere. Y es eso a lo que necesitamos llegar. Salmo 37, 30 y 31. Mire, la boca del justo hablará sabiduría y su lengua habla justicia. Verso 31. La Torah de su Elohim está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Según estos dos textos, ¿cómo es que se habla sabiduría y cómo es que se habla justicia? Porque la Torah de Elohim está en el corazón. ¿Es así? ¿Es así como dice la Escritura? Amén, amén, están ahí. Amén, amén. Bien, entonces es fácil de entenderlo. Es mucho más fácil. Es más fácil entender esto y es muy complicado tratar de sacarle a la gente la idea de su mente, la idea, disculpen por lo que voy a decir, pero es que es cierto, la idea torcida y retorcida que tienen respecto de la palabra, de la Torah, y lo toman como algo malo, como algo dañino, como algo prohibido. Hace unos días hablábamos, ¿a quién le interesa que usted no reciba galardón completo en el cielo? A Satán. ¿A quién le interesa que usted por quebrar los mandamientos o por no obedecerlos a usted le vaya mal y venga maldición? ¿A quién le interesa? A Satán, al opositor, y que Yahshua HaMashiach le reprenda, le deje imposibilitado en contra mía y en contra de mis hermanos. Y por eso es que el enemigo ha intentado, por medio de lo que son las religiones y denominaciones, una idea que nunca le pasó por la mente a Yahweh, Padre Eterno. Decir que su palabra está olvidada, está abolida, quebrantada, que está obsoleta o que no es para nosotros. Aparte de lo que hemos visto acá en este salmo, la Torah de su Elohim está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalan. ¿Por qué no resbalan? Porque tiene en su corazón la Torah de Yahweh y la Torah de Yahweh es el camino de Yahweh. Éxodo capítulo número 32, verso número 8. También Salmo 119, verso número 1. Salmo 128, verso 1. Entonces, ¿qué le pasa al pueblo? ¿Qué le pasa a la gente? Es más, ¿qué le pasa a los predicadores que estudian tanto y se van a meter a institutos bíblicos, estudiar teología, solo para después venir a enseñar de que la ley quedó abolida y que no es para nosotros y que sus conceptos teológicos los ponen al mismo nivel y estándar de la escritura y muchas veces lo hacen doctrina? Lo hacen doctrina y ponen los pensamientos de los hombres y la filosofía de los hombres a la misma altura de la palabra. Óigame, eso es una abominación, eso es una aberración, eso es algo que nunca se debió pretender hacer, poner nuestras palabras y nuestra propia ideología e interpretación, nuestra filosofía humana, voy a decir esta frase, con la filosofía divina. Espero se haya escuchado esta frase en el espíritu y no en la carne, mis hermanos. Ahora, Salmo 40, verso 7 y verso 8, hablando de que hay sabiduría y justicia si se practica entonces los mandamientos, la Torah. Salmo 47, 8. Entonces dije, he aquí, vengo, se refiere a Yahshua, vengo, pero se refiere cuando Él vino y nació como un ser humano acá en la tierra, porque Él es un ser divino, Él es Elohim. En el rollo del libro está escrito de mí, es decir, en el rollo de la Torá está escrito de mí, dijo Yahshua. Hacer tu voluntad, Elohim mío, me ha agradado y tu Torá está en medio de mi corazón. Oiga, dice, hacer tu voluntad, ¿a dónde encuentra usted la voluntad del Padre? En la Torá, ahí está la voluntad del Padre. Y usted decide si quiere vivir en esa voluntad o fuera de ella, en el centro de esa voluntad o a un lado. El hacer tu voluntad, Elohim mío, me ha agradado y tu Torah está en medio de mi corazón. Entonces, si vamos a Proverbios 13, 14, hay otra parte importante acá y dice así, óigame, la Torah del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La Torah del sabio, sabiduría si se guarda Torah. Eso es lo que está diciendo. Y de eso trata este punto número 10. Sabiduría si se guarda Torah. Y eso es lo que el Eterno le prometió a Israel en Deuteronomio capítulo 4, que leímos del 1 al 6, si se recuerda. La justicia de la Torah.
porque muchos dicen que nadie puede ser justificado por la ley, pero no saben ni a qué ley se refiere y no entienden que se refiere la Escritura en ese respecto a los takanot, mandamientos rabínicos, mandamientos humanos que los ponen o los puso Israel al mismo nivel de la palabra del Eterno, así como muchos teólogos hoy ponen su filosofía al nivel de la palabra. Romanos, vamos a Romanos capítulo número 8, rápido, y dice así, se lo voy a leer desde el verso número 1 hasta el 4. Romanos capítulo 8, verso 1 hasta el verso número 4. Y se lo leo. Audio número 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Es decir, que el Ruach, el Espíritu, está conforme con la caminata espiritual de ellos, porque es con el Espíritu. El verso 2, porque la Torá del Espíritu de vida, se refiere al Ruach HaKodesh, la Torá del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí sí es tal cual, la ley del pecado. Decíamos en un principio, cuando iniciamos este estudio, al menos las 6 clases de leyes que hay. Número 1, la ley, la Torah oral de Yahweh. Número 2, la Torah escrita de Yahweh, los mandamientos en tablas de piedra. Número 3, la Torah oral de los rabinos con sus dogmas, tradiciones. Y hasta eso, mire que la palabra tradición viene del latín antiguo tradiere. Tradiere quiere decir pasar de mano a mano. ¿De dónde vienen todas estas celebraciones que se hacen en iglesias cristianas? Tradiere, porque pasaron de mano a mano. ¿De qué? ¿O de quién? De la iglesia tradicional. Celebrando Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Día del Abuelo, Navidad, Año Nuevo. ¿A dónde ve usted que en la Escritura se puede celebrar eso? Por el contrario, el Eterno dijo que no aprendiéramos el camino de las naciones porque son abominación. Eso sí lo celebran. Ah, Navidad, que el cumpleaños del pastor, el día del pastor, el día del niño, todas esas abominaciones, eso sí lo celebran. Pero dicen, las fiestas de los judíos no las celebramos nosotros. Las fiestas de Levítico 23 no son para nosotros. Eso no lo quieren celebrar. Y es palabra del Eterno y es ordenanza del Eterno. Que así se haga. Pero eso no lo quieren obedecer. Pero sí quieren celebrar cumpleaños y hasta baby shower. Estoy hablando que a veces lo hacen de una forma bien, bien desordenada y solamente utilizan el templo para tales cosas. Ahí sí, mire, se llena el templo. Llegan muchas personas, personas que usted ni sabe qué tipo de vida tienen afuera, sin ninguna relación con la palabra. Personas que les da lo mismo estar en un bebedero de vino, en una discoteca, en bailes, en carnavales, y después lo invitaron a una iglesia a celebrar tal cosa, que cena navideña, que cena de fin de año. Eso sí, ¿verdad? Eso sí se celebra. Bravo, hermanito. Bravo, pastorcito de 3 por centavo. Vas a dar cuenta de lo que hiciste con las instalaciones de la congregación donde se suponía era para adorar y exaltar al Todopoderoso y que predominara su palabra. Pero como ponen las tradiciones de los hombres al nivel de la palabra, entonces hay que celebrar porque la gente ya se acostumbró. Y si no, la gente se puede ir, que la gente se va, hermano, para atraer más personas. Aunque la intención sea buena, el recurso que se emplea muchas veces no es por el Espíritu. La Torá del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Decíamos, ya mencionamos al menos 4 tipos de ley. La otra es la ley del pecado. Y está también la ley del marido. Pero como el creyente ahora no entiende, y no es que los esté criticando, no, pero en parte les voy a decir algo, en parte también ustedes tienen la culpa, porque cuando alguien quiere enseñarles el verdadero sentido de la escritura, mejor se cierran. Cierran la puerta, cierran el entendimiento, cierran su corazón y lo que hacen es que están hablando del siervo con un hermano y después con otro y con otro y con otro. Y ahí anda de boca en boca el hermano que tenía en el corazón poder enseñarle lo que la escritura está diciendo, o por lo menos la intención del Espíritu.
este hermano ya se perdió, ya se metió al judaísmo, ya se metió y que no sé qué. Me ha pasado. Dígame, ¿cuántas veces yo le he predicado judaísmo a usted? A ver, respóndame. ¿Cuándo le he predicado judaísmo? Cuando todo lo que predico y enseño está en la escritura. Cuando solo me baso exclusivamente en la palabra y lo que el Eterno me ha enseñado a mí en mis tiempos con la palabra. ¿Cuántas veces yo le he enseñado algo contrario a lo que dice la Biblia? Nunca. Ninguna vez, ninguna vez, a nadie le he enseñado nada de eso. Por el contrario, yo mismo, yo he condenado el judaísmo porque es una religión y nadie se puede salvar por practicar una religión. Debe entender que todas las religiones llevan a maldición y a condenación. Israel mismo, si vive bajo el judaísmo, está que mal, va a perdición. Así como usted, hermanito, pastor, hermana, está viviendo un cristianismo católico babélico, lleno de religiones y tradiciones. Así tal cual. Solo me encargo de predicar lo que la Escritura dice, como está intencionado. Eso es todo. Eso es todo lo que hago. Nunca los he llevado a hacer alguna otra cosa que no esté en la Biblia. El verso 3 dice, porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Elohim, el Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, es decir, forma humana, y a causa del pecado condenó el pecado en su carne, en la humanidad de Yahshua. El objetivo de esto está en el verso 4, para que la justicia de la Torá, ¿cómo es esto que la justicia de la Torá? Y no que muchos dicen que nadie se puede justificar por la ley, ellos le dicen la ley, pero acá dice, para que la justicia de la ley, se lo leí tal cual, se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué le parece? La justicia de la Torá. Entonces, si la Torá es justicia y es la justicia de Yahweh, Yahweh justifica al que anda en su Torá, pero condena a todo aquel que tomando la Torá la toma a su propia forma, a su propia manera, a su propio antojo y hace una religión de eso y hace dogmas de eso. Eso sí está condenado. Esas son las obras de la ley, condenadas por Yahweh, infructuosas para la salvación, separadas de Yahweh. Entonces, creo que hasta ahora todo ha quedado claro con este punto número 10, que hay sabiduría y justicia al practicar la Torah. Y ya vimos al menos 5 porciones de la escritura. Pasemos entonces al punto número 11, exhortación a escuchar la Torah de la boca de Yahweh, así como el Eterno enseñaba, instruía a Israel, porque Torah quiere decir instrucción, y Yahweh más que regirnos, Él quiere enseñarnos, porque el punto teológico griego de la ley dice lo siguiente: ley es un conjunto de normas que rigen al ser humano. Y eso es todo. Y ponen la palabra del Todopoderoso, es decir, su Torah, que ellos lo entienden como ley, que es un conjunto de normas que rigen al ser humano. El Eterno lo que quiere es enseñarnos, más que regirnos. Él quiere enseñarnos. Torah quiere decir enseñanza. Entonces, exhortación a escuchar la Torah de la boca de Yahweh. ¿Qué dice la Escritura? Salmo 78, verso 1. Vamos a ver. Salmo 78, y dice así: escucha, pueblo mío, mi Torah, e inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Qué le parece? Escucha, pueblo mío, mi Torah. ¿Es pueblo usted? ¿Es pueblo de Yahweh usted? Entonces escuche su Torah. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En otras palabras, como que quisiera decir el Eterno: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, mi instrucción. Pero si decimos, la ley quedó abolida, eso es tanto como decir lo que, así voy a decir tal cual, lo que Dios nos quiere enseñar ya es obsoleto, ya no sirve, está desfasado, está perdido, está muerto. Eso es lo que se intentaría decir. Si en un caso seguimos con la idea de que la ley quedó abolida, porque la palabra Torah quiere decir enseñanza, instrucción. Eso es tanto como decir, no me importan las enseñanzas de Dios. Es tanto como decir eso. Ahora, Proverbios 3.1, vamos a ver más adelante, Proverbios 3, verso 1, y dice la escritura así, de la siguiente forma: hijo mío, no te olvides de mi Torah, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi Torah, de mi enseñanza, de mi instrucción. El 3.21, siempre Proverbios, Mishlei 3.21 dice así: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos,
guarda la Torá y el consejo. ¿Qué dice el verso 22? Y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿Se fijó? ¿Se fijó lo que está diciendo? Guardar la Torá y el consejo será vida a tu alma. Alma, ah, el asiento de las emociones, donde está la voluntad. El alma es la que recibe la paga eh, que se merece mientras se estuvo en el cuerpo. El alma, nefesh, en hebreo, es la parte intermedia del ser humano. Espíritu, alma y cuerpo, o como usted lo quiere llamar, cuerpo, alma y espíritu. Su esencia está en su alma. ¿Será vida a tu alma? ¿Vida a tu alma? Obviamente se está refiriendo a la vida eterna y no solamente vida acá, como lo vimos en Deuteronomio capítulo número 4 del 1 al 6. Espero todos estos versos estén quedando bien claros para con usted, hermana, hermano. Bien, entonces vamos con el audio número 4, audio número 4, Proverbios 4:2. Estamos cerca, Proverbios 4:2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi Torá. ¿Qué le parece? Buena enseñanza, no desamparéis mi Torá. Como quien dice, no desamparéis mi ley. Ah, pero la ley quedó abolida, hermano. La ley quedó abolida. Dice el Eterno, no desamparéis mi ley, mi Torah. Es más, el capítulo 7, verso 1 al 5. Ahora dice así, siempre por Proverbios, Mishlei, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? En la Torah. Guarda mis mandamientos y vivirás. Óigame, otra vez habla de una promesa de vida si usted guarda la Torah. Entonces esto me lleva a que el que guarda la Torah es sabio porque vivirá. La vida que le toca vivir en la tierra acá no le será acortada sus días. Y también la vida que tiene el Eterno preparada para él en los cielos, esa también lo obtendrá. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi Torah como la niña de tus ojos. Torah. Ahora añade, lígalo en tus dedos. ¿Se recuerdan a los tefilim? Vimos lo de los tefilim, ¿se recuerdan? Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta. ¿Recuerda que el Eterno dijo que esta era vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, la Torah, en Deuteronomio? ¿Se recuerda? Bien. Dice el 5, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa y por la celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. He leído hasta el verso número 7, cuando le dije que era el 5. Ahora, ¿por qué también muchos pastores y muchos hermanos caen en adulterio? La Torah dice lo que es el adulterio y condena el adulterio. La Torah dice no adulterarás, pero si quedó abolida la Torah, la ley, entonces tampoco hay adulterio. Entonces se puede estar con una hermana y con un hermano y no pasa nada. Y la hermana también puede tener muchos amantes y no pasaría nada. Pero no es así, no es así. La escritura dice lo que es adulterio. Si quedó abolida la ley, entonces tampoco hay adulterio. Porque ¿cómo podríamos explicar? La ley quedó abolida, está obsoleta, eh, está muerta. Pero si la ley, la Torah es lo que señala, esto es pecado, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero también dice que si haces esto, aquello y lo otro, tendrás vida, te irá bien, serás prosperado. Porque muchos hermanos solo toman las partes que les importan en su carne y toman textos de la Biblia donde hablan las promesas. Ah, eso sí, bueno, las promesas de la ley, de la Torah, eso sí, y hasta nos autoapropiamos. Nos apropiamos y hay gente que se apropia. Esta bendición es mía, esta es promesa para mí, pero no quiere cumplir con la palabra, no quiere cumplir Torah. Y eso no es así, porque es el efecto de la obediencia en práctica a los mandamientos, siempre viene un efecto de bendición al que lo practica. Ahora, ¿por qué mucha gente cae en este problema? Porque quebraron la Torah, la quebrantaron. Habla, escápate como gacela de la mano del cazador, como ave, dice, del que arma lazos. Hablaba también, eso lo acabo de leer en el 6, capítulo 5, pero en el capítulo 7 dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. Entonces, simplemente es bien propenso aquel que no guarda Torah que caiga en adulterio, porque es un quebrantador de la Torah. Es bastante, es muy, ¿cómo decirlo? Está muy propenso.
pues como es un adulterador de la palabra y que para él está abolida, esas son las personas y los creyentes que caen en pecado. Fíjese. Esos son los creyentes que caen en adulterio, porque también adulteraron la palabra. ¿Acaso no lo está leyendo acá? ¿Acaso no está viendo lo que acabo de leerles en capítulo número 7 hasta el verso 7? ¿Y todo qué tiene que ver? Con guardar las razones, atesorar los mandamientos, guardar la Torah y vivirás, guardar la Torah como a la niña de tus ojos. De eso está hablando entonces todo el texto. 28:7, Proverbios 28, verso 7. El que guarda la Torah es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Y quién es tu padre? Si Yahweh es tu padre, el que guarda la Torah es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre, avergüenza a Yahweh. Yahweh siente vergüenza por nosotros muchas veces. Y si vemos el verso 9, el que aparta su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable. ¿Qué le parece? No hay argumentos entonces. ¿Qué le parece? El que aparta su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable. Pero verdad que esto no se los enseñan en las iglesias cristianas. No les enseñan eso. Les enseñan otras cosas, les predican otras cosas, mensajes que la gente quiere escuchar o el mensaje que el pastor quiere decir. Para muchas veces manipular la mente y los corazones y el bolsillo y el dinero de otros. Isaías 39. Estamos ahí cerca. Isaías 30, verso número 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la Torah de Yahweh. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Pueblo mentiroso, hijos rebeldes, hijos que no quisieron oír la Torah de Yahweh. Y muchos de nuestros hermanos o de los que se dicen ser nuestros hermanos están así. Cuando usted le habla de la Torah, cierran sus oídos. No quieren escuchar eso. No quieren oír las palabras del Todopoderoso. No las quieren oír. Todavía estamos en esta parte de exhortación a escuchar la Torah de la boca de Yahweh. Vamos al 42:21, Isaías 42:21 al 24. Y dice así, 42:21. Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la Torah y en engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga rectitud. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Yahweh contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su Torah. ¿Qué le parece? ¿Por qué vino toda esta desgracia? Porque no quisieron andar en sus caminos y no quisieron tampoco poner en práctica su Torah. No quisieron escucharlo. Abro paréntesis y digo otra vez, la ley quedó abolida. La ley quedó abolida, quedó abrogada. No es para nosotros. ¿Realmente usted cree que es eso lo que está diciendo la Escritura? Usted dice que sí. Qué mal entonces, qué mal comprendió la Escritura, qué mal ha entendido la Escritura. Y usted va a ser culpable delante de Yahweh también de cómo la vive, y cómo la predica, y cómo la enseña a otros. He escuchado y he visto hermanos que se preparan enormemente con un montón de versos de la Escritura solo para convencer a su congregación de que la ley quedó abolida, atacando a la palabra con la misma palabra. ¿Qué le parece? Y por la misma palabra, pisotear la palabra. Y por la misma palabra, dejarla anulada, abrogada, abolida, sin efecto, o dejarla muerta. ¿Qué cree que cuentas van a dar ellos? Sí, Jeremías 6:19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torah. Oiga, aborrecieron mi Torah, por eso viene el juicio. Y por eso viene la gran tribulación que ya dentro de poco estará operando. Estamos a un paso muy pequeño de eso. Pero ¿por qué viene eso? Porque el pueblo no quiere la Torah. Sin embargo, los que guarden Torah serán guardados por el Eterno, guardados por el Todopoderoso. Jeremías 9:13. Dijo Yahweh, porque dejaron mi Torah, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Bueno, ¿qué le parece? Jeremías 26:3 al 5. 23, 3 al 5. Y ahora dice,
Era 23, 26, perdón, 23, 6, 3 al 5. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues, así ha dicho Yahweh, si me oyereis para andar en mi Torá, la cual puse ante vosotros, para atender las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano sin cesar, a los cuales no habéis oído. Y otra vez, el llamado de Yahweh para con Israel siempre fue arrepentimiento. ¿Pero arrepentimiento de qué? ¿Por qué tenían que arrepentirse? Por haber quebrantado la Torá. Y el Eterno les decía lo que podía venir si ellos no se arrepentían y si no volvían a Yahweh. Y en efecto, porque no se arrepintieron, porque no volvieron a Yahweh, antes volvieron a los Baales, a su pecado, a su idolatría, a los Takanot, a los Maasín, al judaísmo, al fariseísmo. Por eso vino juicio, por eso vino destrucción. Y en parte por eso Israel está ahora así como está, rodeado de sus enemigos, porque no quisieron andar en la Torah de Yahweh. No todos, la gran mayoría. Aún hay siervos fieles a Yahweh en la nación de Israel. Ahora, quizás nos vamos a quedar hoy hasta acá. Vamos a hablar el punto número 12 la próxima semana. No cuestionemos la Torah de Yahweh. Y vamos a encontrar cosas muy interesantes, que es lo que dice el Eterno respecto de aquellos que siempre están poniendo peros y paros respecto de su palabra. Creo que esto sería todo, entonces. Muy buenas tardes. Yahweh les cuide, les guarde, les bendiga. Shalom, Abraham. Amén, amén, amén. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.